la infografía. Varias estampas, como diría mi compañero Carlos Castellanos, del 2020 definieron este año. Algunas de ellas, caray, difíciles, complicadas. Vamos a conocer precisamente a cada una. Vamos con el primer gráfico, si son tan amables. Los arrestos, ¿le parece? Comencemos con los arrestos. Los arrestos de Emilio Lozoya, César Duarte, del general Salvador Cienfuegos, las audiencias en la Corte de Brooklyn en contra de Genaro García Luna, el seguimiento a los procesos penales de Rosario Robles y Alejandro Vera Jiménez, la investigación y acusación en contra de Luis Videgaray Caso, fueron de los principales acontecimientos que mantuvieron la atención de la opinión pública en este 2020. Durante este año también se emitieron importantes órdenes de captura en contra de exfuncionarios de alto nivel, quienes ahora se encuentran prófugos. Tan solo basta mencionar, por supuesto, a Tomás Herón de Lucio y a dos de los que estamos viendo en este momento, a Luis Cárdenas y a Ramón Eduardo Pequeño. Vamos con el siguiente gráfico, por favor, si son tan amables. Al menos 26.105 personas fueron asesinadas de marzo a noviembre del 2020, periodo en el que se han mantenido las medidas de restricción por la pandemia. En el mismo periodo, pero del 2019, la cifra fue un poco menor, de 26.000 a 82 víctimas, 26.082 víctimas. La crisis de inseguridad en México, que se arrastra desde hace ya tiempo, desde sexenios anteriores, no cesó, y no cesó a pesar de la COVID-19. Masacres, enfrentamientos, asesinatos de políticos, ataques a secretarios de Seguridad Pública, corporaciones policíacas, entrega de despensas por parte de grupos criminales. En México hay 19 agrupaciones delictivas de alto impacto que generan violencia, corrupción, recursos de procedencia ilícita. Esto lo reconoció en septiembre pasado, por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuáles son estos grupos los más peligrosos? El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El tercer gráfico. Hablamos de un asesinato y un atentado que marcaron 2020. El asesinato del exgobernador de Jalisco, vamos a la gráfica, Aristóteles Sandoval. Él fue asesinado precisamente en este mes de diciembre, el 18. Fue asesinado a tiros en Puerto Vallarta, este lugar que es controlado por el crimen organizado. Tenía 15 elementos de seguridad, tenía vehículos blindados y aún así, al interior de un restaurante, lo ultimaron. Y el atentado en contra de Omar García Harfuch, un atentado que ocurrió en la mañana, 6:35 horas del viernes 26 de junio. Los agresores usaron armamento como el que se utiliza en Irak, oiga. El lugar, la colonia Lomas de Chapultepec, es decir, no fue en cualquier lugar, Lomas de Chapultepec. El saldo, 2 muertos y 2 heridos. Uno de los heridos, Omar García Harfuch, que finalmente se recuperó. Y vamos con el siguiente gráfico, otra estampa de este 2020. 2020 es el año del feminismo. Las mujeres marcaron un antes y un después. El 8 de marzo del 2020 en las ciudades del globo se levantaron movilizaciones de mujeres a modo de protesta ante la discriminación, la violencia, la desigualdad. Desde México hasta Chile, miles de mujeres tomaron las calles, incluso en países de Asia y Europa, en donde la pandemia ya se encontraba más avanzada. Algunos bloques de mujeres se organizaron en contingentes para marchar contra las agresiones de género. El 5 de noviembre se aprobó a escala nacional la Ley Olimpia, el conjunto de reformas que modifican el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de reconocer las agresiones de género digitales y castigar las prácticas que vulneran la privacidad e intimidad sexual de las personas, especialmente de niñas y de mujeres. Pero tristemente, no todas son buenas noticias, y es que con base al último reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, nos topamos que 11 mujeres son asesinadas al día. El Estado de México con 133, Veracruz con, ahí lo tiene usted un dato escalofriante, 82, la Ciudad de México con 67, Nuevo León con 62 y Jalisco con 56. Son las entidades que más registran este tipo de crímenes, más registran feminicidios. Y vámonos al último gráfico, COVID. México ha hecho frente a la pandemia de COVID-19 como ha podido, con falta de médicos, enfermeras, instalaciones y camas suficientes para garantizar la atención oportuna a su población, por lo menos en una primera etapa, pero el país encara una posible saturación hospitalaria en ascenso, en un contexto en que 1 de cada 10 contagiados muere. El avance del coronavirus en México no se detiene. La semana pasada la Ciudad de México, el Estado de México, regresaron a ser focos rojos de contagio. Baja California, por ejemplo, está en la misma situación. Guanajuato, Morelos y en la mayor parte de las entidades federativas hay una crisis de salud tan delicada que las autoridades locales y federales recomiendan permanecer en casa y evitar concentraciones de gente. Las cifras oficiales indican que la tasa de mortalidad por caso confirmado, ya lo tiene usted, es de 9.1%, saturación hospitalaria preocupante en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y también, por supuesto, en Hidalgo. Algunas estampas del 2020 aquí, por supuesto, en la infografía. Vamos con más información.